Shalom Alejem, bienvenidos todos, ¿cómo están ustedes? Acabamos de escuchar un nibún muy hermoso, cantado por uno de nuestros conjuntos más queridos, de nuestro amigo Neor Karmi, de aquí de Rehovot. Canta canciones de Shabbat. Este es un nibún que cantamos Motzei Shabbat, cuando sale el Shabbat, y es parte de las plegarias que decimos también cuando termina Shabbat, y que dice Barikosim Lahem Brojo Adlidai, y les voy a proporcionar, les voy a llenar de bendiciones, dice Kadosh Baruj Hu, hasta que digan basta, sin límite, hasta que sus labios digan basta, basta, no podemos más de bendición. Esa es la idea que tenemos aquí, darles tantas cosas hasta que digan basta, 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 no nos den tanto. Y así es Akadosh Baruj Hu. Nos da tantas bendiciones que tenemos que estar preparados para eso. ¿Se escucha bien? ¿Está todo lindo hoy? ¿No reverbera? Hoy vamos a ver dos temas interesantes. Uno, por supuesto, la Perashá. Vamos a ver su aspecto cabalístico, su aspecto hasídico. Luego vamos a hablar de las velas de Hanukkah, que ayer comenzamos a prender la primera vela, hoy prendimos la segunda. Así que, bueno, estamos aquí y vamos a seguir recibiendo bendiciones de Akadosh Baruj Hu. Como siempre vamos a leer el chat de la Perashá, la parte literal, lo vamos a ir viendo distintas profundidades de un pedacito de la Perashá. Ustedes saben que acá comienza la época de los sueños. Ayer también fue el Shabbat Mevarjim, no fue cualquier Shabbat. A ustedes siempre les gusta que yo les ponga el enlace de la música que estamos escuchando, ¿no? Aquí va el enlace, guárdenlo, ábranlo. Si está dividido en 2 o 3 partes, copien todo juntos porque si no después no se les va a abrir. Y seguimos. Les quiero decir que estamos trabajando duro. Ahora tenemos una oportunidad muy buena de hacer una página web moderna y además estamos preparando cursos nuevos que también estamos viendo de darlos por una plataforma mejor que esta. Y también Hannah Miriam está preparando un curso para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender palabras, para entender el significado de las palabras, para poder hablar en hebreo, módulos pequeños de 4 o 5 clases, y cada clase va a contener un tema diferente. Ahora, no va a ser por este sistema online, sino que van a ser clases que les vamos a enviar a ustedes, les van a poder bajar a su computadora, con la parte audiovisual, con la parte práctica, con ejercicios, con cuadernos que van a recibir y van a poder comprar uno por mes. Entonces, son, si lo hacen todo junto va a ser 1 hora y media más o menos. Entonces van a poder hacerlo un poquito cada día
cada semana una clase dentro del módulo. Le vamos a dar 4 o 5 clases en cada módulo y en un mes van a poder ir avanzando. Cada módulo va a tener su parte de escritura, su parte de lectura, su parte de entendimiento y su parte de aumento de vocabulario. Y cada módulo va a tener un nivel superior. Así que estamos viendo una forma nueva de brindarles el estudio del hebreo, porque veo que hay mucha gente que no entiende las cosas porque les falta captar las cosas con el idioma del Kadosh Baruj Hu. En castellano hay muchas cosas que no se entienden. Y aparte, es bueno tener independencia y disfrutar de las cosas que leemos. En este momento, así que en esta semana vamos a preparar todo el material para darlo a publicidad y seguramente todos ustedes van a participar de esto. Queremos que Hannah Miriam vuelva a dar clases con nosotros, es la mejor profesora que tenemos, la mejor morá, incluyendo a mí y a todos, porque ella es verdaderamente una mora, estudió ciclo terciario para poder transmitir todas estas cosas. Y les voy a decir un secreto que, como yo no sé guardar secretos, ustedes merecen que estén al tanto. También estamos preparando otro curso que posiblemente va a estar dentro de un mes y medio, para conectarlos con la tierra de Israel. Les vamos a mostrar también online perdón, a lo mejor está la semana que viene, acá me dicen. Podemos empezar. Pero va a ser con videos, con fotos, y les vamos a mostrar y revelar secretos de lugares sagrados. Va a ser en base a las 4 ciudades sagradas de la tierra de Israel, pero también otros lugares, y dentro de esos lugares, asuntos arqueológicos y de la historia del pueblo de Israel. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y con su Torá y con la historia del pueblo. Así que aquellos que no pueden venir a la tierra de Israel van a vivirlo como si estuvieran aquí. Y además va a ser una preparación, una introducción para el seminario que estamos preparando en Israel, como decía la clase anterior, para que vengan ustedes en la época de la primavera, en la época en que ya no hay tanta lluvia y se puede pasear de forma más libre dentro de la tierra de Israel. Así que estamos preparando muchas cosas con la ayuda de todo el equipo de Galeinai. Y bueno, estamos muy entusiasmados. Así que contamos con la colaboración de todos ustedes, aquellos que hasta ahora colaboraron y aquellos que todavía tienen dudas o les cuesta un poco, como decimos en Argentina, tienen un cocodrilo en el bolsillo. No hace falta que pongan fortuna, pero simplemente si dentro de los cientos y miles de alumnos que tenemos, cada uno pone un poquito, entonces esto va a avanzar mucho más rápido. Besat Hashem, seguimos publicando libros, ya tenemos otro libro preparado, dentro de poco lo vamos a imprimir, y aquellos que lo quieren adquirir lo pueden recibir por PDF, por internet, por el internet. Y también tenemos melodías. Tenemos la melodía de Hanukkah, que mucha gente lo recibió por un CD, por internet, lo bajan a su computadora con una calidad muy buena, por $10. Tenemos también otro CD que es música de Motzei Shabbat, melodías hasídicas cantadas por el Rav Ginsburg, algunas cantadas por otros cantantes famosos, que tienen que ver con la salida de Shabbat, con el estilo hasídico especial del Rav Ginsburg. Así que aquellos que quieren recibirlo me escriben, como siempre, a
a 770 gmail.com, y esos $10 va a ser no solamente de beneficio para la institución, sino que después de eso van a recibir una cantidad especial. Escríbanme, yo les doy los medios de pago. Si es posible por PayPal es lo mejor, si no también podemos conectarlo con cada uno de nuestros representantes en los países. Y aquellos que se suscriben, que envían todos los meses, también van a recibir material todos los meses. Muy bien, entonces estamos en la Perashá Vayeshev. Jacob vino después de estar bastante tiempo fuera de la tierra de Israel, en la casa de su suegro, donde se casó, donde tuvo familia. Como habíamos estudiado en la Perashá Vaishlach de la semana anterior. Y entonces viene Jacob y se establece en Hebrón. Viene con sus 3 esposas. Rachel murió cuando nació Binyamin, pero viene con sus 12 hijos y dice que el favorito era Yosef. Cuando dice el Toldot Jacob, estas son las generaciones de Jacob, Yosef. Yosef era el hijo mayor de su esposa Rachel, la amada. De acuerdo con la Kabbalah, Rachel representa a Malhut y Lea representa a Binah. Binah es una relación con Jochma que está por encima, por supuesto, de Malhut, y es llamado Ima, es llamada madre, porque de ella surgen los hijos, surgen las midot, surgen las cualidades, los atributos del corazón, por la unión de Jochma, que es Abba. Entonces Lea se une con este aspecto de Jacob que se llama Israel, Sarkel, el ministro de Hashem, porque triunfó sobre los ángeles. Representa ese aspecto del alma que no está investida en el cuerpo, sino que se conecta con Akadosh Baruj Hu allí en lo alto. Jacob amaba a Rachel. Jacob representa a Zerampin, el novio, a las cualidades mismas del corazón, al hijo, que viene de Abba Beima, y que ama a la mujer bella. Binah, que es uno de los atributos del intelecto en Atzilut, representa al pensamiento oculto, representa al origen de lo que son los hijos, la revelación. Y es lo que nosotros llamamos la meditación, la itbonenut. Itbonenut, que viene, por supuesto, de la palabra binah, quiere decir utilizar binah, el entendimiento, que es el aspecto femenino del razonamiento. Entonces, por eso Israel, que es el aspecto superior del alma que representa a Jacob, se conecta especialmente con Binah, con el entendimiento. Binah representa dentro de los niveles de la Torá a la Kabbalah. La Kabbalah es el aspecto femenino, la parte revelada está representada por Jochma, y Jacob
que es Tiferet, es el Hasidut, que encierra dentro de sí la parte revelada, tanto escrita como oral. ¿Por qué la Torah escrita y oral es Jochma? Porque es la revelación de la voluntad de Dios al pueblo de Israel, que hay que entender, que tiene cosas ocultas. Entonces, a través de la meditación, a través de la Kabbalah, se puede conocer esas cosas ocultas y revelarlas. Entonces, cuando se conjugan la parte revelada y la oculta, tenemos el Hasidut. Y así, Rachel representa a Malhut, que es llevar a la práctica todas esas cosas que están en la Torah. Y Israel y Lea representan a la mente, que es la que conduce y lidera al cuerpo, que el cuerpo sería todo el pueblo de Israel o todo el universo. De Lea salieron 6 hijos. El mayor, el primogénito, que se considera Jochma, es Rubén, es el hijo mayor de Lea. Rubén tiene que ver con la vista. Reá, Lirot, la raíz del nombre Rubén, quiere decir ver. Segundo es Shimón, que quiere decir escuchar, oír, de Shmiá. Así, Rubén y la vista representan a Jochma, y el oído, escuchar, representa a Binah. Entonces también hay una relación entre ver, que es la Torah revelada, y escuchar, porque los secretos se revelan escuchando. Todo lo que se puede ver es revelado, no es secreto. En cambio, los secretos se oyen por el oído. Y Tiferet representa a el amor al corazón que hay dentro del cuerpo, representa a la unión de esos dos aspectos, de escuchar y de ver. Entonces, en cada uno de los niveles de la creación vemos también la misma estructura. Y por supuesto, de Lea vino después también Yehudá. Rubén, Simón, Leví, Yehudá fue el cuarto hijo. Es el cuarto hijo del cual viene el reino de Israel. El Mashiach, toda la herencia del reinado que dirige al pueblo de Israel viene de Yehudá. Y Yehudá tiene que ver con Leodot, agradecer a Dios. Lea le agradeció a Dios por haber tenido un cuarto hijo, y por eso le llamó Yehudá, Leodayá, Leodot, agradecer a Dios, alabar a Dios. Entonces, viendo esto, vemos como Yosef, que representa a Yesod, Yesod es la última sefirá, que es fundamento, es la que alimenta, concentrando todas las sefirot superiores, todos los atributos, tanto mental como emocional, están concentrados en Yosef. Él es el equilibrio. Por eso Yosef pudo sobreponerse a la tentación de haber caído con Potifera, con Bat Potifera, con la esposa de Potifar. Y pudo mantener limpio y sin mancha el Brit Milá, el órgano reproductivo que es donde sale la semilla para generar nuevos hijos y para que se pueda conectar con Malhut. Y por eso Yosef está muy ligado a Malhut y es el hijo de Rachel.
Y Yosef también era bello como Jacob, como Rachel, y está dicho que tenía también esa belleza que tenía Jacob, que era parecido a Adán Rishon. Hay una conexión muy estrecha con Adán Rishon porque Jacob le dio a Yosef, su hijo, un regalo que era el Keton Pasim. En otras perashot está contado que cuando lo hicieron pasar por muerto sus hermanos, que lo vendieron, mancharon esa camperita, ese saquito que tenía con las pieles, hecho de pieles, lo mancharon con sangre de un cordero y eso fue la muestra que le dieron a su padre Jacob de que Yosef había muerto, que lo había matado un animal. Ese saco había estado en manos de Esaú. Y ese saco, ese Keton Pasim, era el saco que tenía Adán Rishon, que tenía un poder especial. Ese saco tenía dibujados distintos animales y cuando los animales veían el saco, se veían obligados a acercarse a él. Por eso Isaac tenía mucha suerte con la caza. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien, no? Sí. Era un cazador, estaba todo el día en el campo y vivía de lo que del arco y la flecha, de lo que cazaba con su lanza. Entonces ese saco después lo tomó Jacob y se lo heredó a su hijo Yosef. Entonces Yosef tenía cualidades muy importantes. Tenía la cualidad de mantenerse puro, de mantenerse casto hasta su casamiento. Y eso fue lo que le dio prosperidad. El fundamento, la Sefirá de Yesod, es el secreto de la abundancia para recibir todo lo que necesitamos en este mundo. Entonces, el secreto de la abundancia verdadera, permanente, que está pensado para distribuir a los demás, como Yosef, vamos a ver después en las próximas parshiot, cómo cuando llega a ser virrey de Egipto, él administró todo como para que todo el mundo, no solamente el pueblo de Israel, viva bien, tenga lo que corresponda. Y de él, de Yosef, hay que aprender cómo tiene que ser un verdadero gobernante. Entre paréntesis, le quería mostrar que este libro se llama La rectificación del Estado de Israel. Ya lo tenemos traducido, ya casi está por salir. Y ahí está, es una obra del Rav Ginsburg, donde explica Kabbalah y política. Cómo hay que hacer para que venga el Mashiach y nosotros colaboremos con él para construir un verdadero reino de Israel en este mundo. Y es importante para todas las naciones porque todo lo que le sucede a Israel también le sucede a las otras naciones, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Entonces, todos los problemas de gobierno, de políticos, de manejar el estado de todos los pueblos del mundo, la nación, el gobierno, se puede aprender de cómo en la Torá está escrito que hay que hacer y cómo los sabios de Israel lo enseñaron. Y acá en este libro, el Rav Ginsburg explica en forma perfecta. Es parte del proyecto de la Universidad de la Torá y pertenece, por supuesto, a la Sefirá de Malhut. La Sefirá de Malhut, que el rey, que es el más bello, como Rachel, de todo el pueblo, tanto por fuera como por dentro, es el ejemplo de la humildad, de la anulación absoluta a Dios y a su pueblo, y de no querer nada para sí, lo que se llama Shiflut.
hay una cualidad de Malhut, que es el atributo interior. Ustedes saben que cada sefirá tiene un impulso interior que lo mueve, así como Binah es la alegría, la simjá que se expresa en el rostro, la Jochma es la anulación, la autoanulación, que para poder recibir de Keter, crear un espacio donde brille un rayo de luz, el Kab Amidá. Entonces hay que anularse para recibir, no ponerse en blanco, sino llenar toda nuestra mente de buenas cosas, de información correcta y meditación profunda, para que ese recipiente cada vez se haga más fuerte y pueda recibir luces más grandes. Al contrario, cuando vaciamos los recipientes, por supuesto hay que vaciarlo del ego, hay que vaciarlo de las cosas que nos impiden llenarlo, pero hay que llenar los recipientes de luz, de las cosas buenas de la Torá, no vaciarlos del todo. Si no va a pasar como veímos en la Perashá, que nos encontramos que Yosef fue tirado a un pozo vacío, y dicen los sabios, era vacío, pero tenía serpientes y alacranes y escorpiones. La serpiente que muerde y calienta hace que la persona es el veneno de la serpiente, actúa en forma de calor y llega al cerebro y destruye las neuronas. Y los escorpiones, que tienen un veneno frío, que cortan la circulación y paran la vitalidad a través de parar todos los sistemas y enfriarlos. Eso es lo que produce cuando nosotros vaciamos nuestra mente de Torah. Entonces hay que tener constantemente el pozo lleno de agua para que no entren escorpiones y serpientes. Y no hay agua sino la Torah. Entonces decíamos que Jochma es bitul, anulación, Binah es alegría, Da'at es unión, la unión de la mente con las emociones, tal como Adam Da'et Javá, Adam conoció a Javá. Conocer quiere decir tomar conciencia de la existencia del otro. Entonces, cuando la mente está conectada con las emociones, con el corazón y con la acción, Malhut, entonces tiene conciencia de lo que pasa. Cuando la mente está desconectada de las emociones, la persona no se conoce a sí misma, no sabe qué es lo que pasa en su interior, entonces hay una desconexión a nivel de Da'at. Por eso el principal peligro del enemigo que afectaba a Israel y de la idolatría era que había una desconexión a través del cuello. Justamente una de las formas más terribles en que el Amalek de hoy en día, el asesino de hoy en día, que se jacta de ser mensajero de Dios y en cambio es mensajero nada más que de la maldad y la destrucción, muestra con orgullo sus asesinatos, justamente cortando el cuello con un cuchillo. Y así cuando, bajando por las Sefirot, así como Gesed de Abraham es amor y el rigor de Isaac es el temor a Dios, el Tiferet es la misericordia. Misericordia es el equilibrio de dar y limitar para que lo que uno da sea bueno. Seguimos bajando por la Sefirot y tenemos Netzach, que es la victoria, de dar con confianza y sin temor, buscando la victoria y que lo que nosotros damos sea eterno. Todos esos son los significados de Netzach, eternidad o victoria, pero siempre equilibrado por Hod, con la modestia, la humildad, el reconocimiento al otro. Entre paréntesis, dentro de la Universidad de la Torah, Hod es economía,
Economía es otro de los libros que tenemos preparados para publicar, un pequeño libro que se llama La Corporación Dinámica. Posiblemente le vamos a poner un nombre más atractivo, no solamente la traducción del inglés, que ya lo publicamos en otras veces, ahora lo vamos a publicar completándolo un poco más con algunos glosarios y con algunas meditaciones de la Universidad de la Torá. Entonces, la economía es justamente Hod. Y todo lo que estamos viendo aquí son atributos que tiene que tener el rey. El rey, que es Malhut, no tiene nada de sí. Todo lo recibe de arriba y a través de Yesod. Yesod, la cualidad interior es la verdad, ser verdadero. Por eso, ser íntegro, ser verdadero, es la cualidad de Yosef. Ser completo, no tener mancha. Y recibir todas las cualidades limpias de arriba para transmitirlas a Malhut. Es por eso se llama también la unión del novio y de la novia, de Zeir Anpin y de Nukva de Zeir Anpin. La traducción del Zeir Anpin sería el rostro pequeño, pero se refiere a que es como el hijo, el parzuf, o la personalidad del hijo respecto al Ari Anpin, que es Keter, que está en Keter y que es el origen. El rostro extendido. Y Malhut es Nukva del Zeir Anpin, o sea, la parte femenina del Zeir Anpin, del hijo y la hija, de la parte de las emociones y la acción. Entonces Malhut es Shiflut. Shiflut quiere decir que no quiere nada para sí, no tiene nada, no le pertenece nada, no tiene herencia. Todo lo que tiene, como el rey, se lo dan los demás. Tanto sus posesiones como el mismo hecho de ser rey. Dios decide quién es rey y el pueblo lo corona. Esta es una linda meditación acerca de las cualidades de la Sefirot para que las repasemos dentro nuestro. Me había olvidado que quedé con ustedes en hacer un curso sobre meditación. También vamos a hacer un curso de meditación de 6 clases, donde vamos a meditar acerca de las 6 cualidades del corazón. Y vamos a ver. Espero que esté pronto a disposición. Ya tenemos todo el material listo. Entonces tenemos 3 o 4 cursos que se los vamos a poner a disposición de ustedes, aparte de los cursos gratis que estamos haciendo, vamos a poner un pequeño importe que ustedes paguen, que va a ser accesible a todos, y con eso vamos a avanzar desde Hashem con nuestros proyectos y ustedes también van a ser bendecidos con ellos. Entonces Malhut es Shiflut. Y Yosef, entonces, que es Emet, que es el fundamento, se está preparando aquí para recibir al pueblo de Israel cuando baje a Egipto, a los hijos de Israel, a sus hermanos, y darles a ellos todo lo que necesitan, lo mejor de la tierra de Egipto. Y así fue como se formó el pueblo de Israel. Entonces Yosef tenía en sus manos nada más y nada menos que la formación de todo el pueblo de Israel. Y era el hijo de su vejez, dice. Y Israel amaba a Yosef más que cualquiera de sus otros hijos, puesto que él era el hijo de su vejez. Le hizo a Yosef un largo abrigo de colores muy vivos. Ese es el abrigo del cual estábamos hablando. Cuando la Torá dice que era hijo de su vejez, Kiben Zkunim U, Zaken se refiere
al anciano de los días. ¿A qué quiere decir anciano? Y se refiere a lo que llamamos Atik Yomin. En su ancianidad, ya cuando Yosef fue el hijo número 11, después tuvo a Benjamín el 12. Jacob tuvo, como dijimos, su hijo Yosef con Rachel, que era Malhut. Pero acá dice que era hijo de su vejez. O sea que él mismo, Jacob, cuando tuvo a Yosef, tuvo que ir allí arriba a Tikiomin, que es el Priniut de Keter, la parte externa o la voluntad o la razón de Keter se llama Ari Hampin. La parte del inconsciente, la parte del origen de todas las demás sefirot reveladas, tanto de nuestro intelecto como nuestras emociones y la acción. Ari Hampin, entonces, es la parte externa de Keter que se revela en Jochma. Atik Yomin es un nivel superior que es el placer. Por eso el amor está muy conectado con el placer. Shalom, shalom a todos los que van llegando, Hanukkah Sameach, bendiciones y que la luz brille en todas las naciones y se elimine toda la oscuridad de una vez por todas. Atik Yomin representa el placer y Niut, la parte interior de Atik Yomin, es el nivel más elevado todavía, que es Emuná, que es la fe. Por eso, por supuesto, lo tienen en el libro nuestro de Las Maravillas de tu Alma y están en nuestro sitio de internet, en la parte de principios de Kabbalah, en la parte de estudiantes avanzados. Y como siempre, todas estas cosas las seguimos repasando porque hay que verlas en cada uno de los aspectos de la realidad. Entonces, Yosef era producto de la Amshahá, se dice, cuando esa luz baja y se extiende y mashpía y da toda su abundancia y toda su influencia a los mundos de abajo, a las sefirot inferiores. Entonces se dice Amshahá. Amshahá quiere decir literalmente extensión. Entonces ese Atik Yomim se revela en Ari Hampin, y Arij Arijá quiere decir alargado, quiere decir que de ahí se extiende la Amshahá del interior del inconsciente hacia lo revelado, la mente, las emociones y el corazón y la acción. Yosef es una Amshahá en el eje central, desde Keter hasta el final de Ari Hampin, pasando por Tiferet, que es Jacob. ¿Ok? Jacob, que es Tiferet, que es el corazón, se une directamente con la sefirá de Yosef. Y así Yosef puede generar el Malhut, el reino de Israel, conectarse con Yehudá. Luego, cuando vamos a ver la Perashá Baigash, vamos a ver cómo la verdadera unión, la revelación de que Yosef era Yosef y que el pueblo de Israel se conecta con él, es cuando se encuentran Jacob y Yosef, que al principio es un enfrentamiento de dos toros, de dos machos cabríos que se enfrentan, pero luego, al reconocerse, se abrazan y se unen en una unión perfecta. Acá me preguntan por qué dice hijo de ancianos. En realidad no dice Ben Zkenim. Si ustedes ven, donde dice Kiben Kunim U,
Literalmente está traducido el hijo de su vejez. Pero si miran donde dice Ben Skunim, que significa el hijo de su vejez, aquí se los resalté, hijo de la vejez representa como cuando nosotros decimos Shamaim o Maim, que se refiere al cielo, pero el cielo, como es plural, como tiene muchas extensiones, y el agua también está en plural, también tenemos el nombre de Elohim, que sabemos que Elohim es Hashem, pero es uno solo. Shamaim, Maim, Elohim son todas formas plural, la Im es plural en hebreo, pero no significa que esté hablando de cosas múltiples, sino que habla de una cosa única que tiene distintos aspectos. Y así, si la traducción fuera hijo de ancianos, tendría que poner hijo de Skenim. Skenim es el plural de Zaken, que quiere decir anciano. Entonces, Skenim es anciano. En cambio acá tiene una shuruk, que es una U abajo de la Kuf. Entonces, se dice Skunim. Entonces, Skunim es justamente eso que estábamos diciendo recién. Hijo de las vejeces. ¿Sí? Hijos de la vejez. Y entonces, cuando hablamos de ancianidad, nos referimos en Kabbalah a esto que acabamos de explicar recién, a eso que viene de lo más alto y lo más profundo y lo más maduro de la persona. Acá me decía que Binah se escondió en Yosef. Es al revés. En realidad no es que se esconde, sino que la Binah, cuando está en la mente, cuando nosotros decimos que oculto, tenemos que ver que hay siempre dos aspectos. Uno desde el punto de vista de Dios, que para Dios no hay nada oculto. Y entonces, desde el punto de vista de Dios, podría ser que el descenso de los mundos y el descenso de las Sefirot sería como un ocultamiento, si podría llamarse que hay ocultamiento para Dios. Porque cada una de las Sefirot inferiores, cada una son más eh, cerradas, son más, como el nombre mismo de Olam dice, que se esconde. Pero si lo vemos desde nuestro punto de vista, nosotros no podemos ver a Dios ni ver los mundos espirituales. Entonces, todo el Seder Shelut, como se llama, todo el orden del desencadenamiento de los mundos y de Amshahá, es justamente para que aquello que es infinito, esa luz infinita, se revele en los mundos inferiores. Entonces, por un lado, podemos llegar a decir que Binah se esconde en Yesod, o en cualquiera de las otras Sefirot, como dijimos recién, que son el origen de las 6 Sefirot. Pero en realidad, es como el alma que se incorpora dentro del cuerpo. En la Sefirot, el recipiente de la Sefirá es como el cuerpo y la luz que hay en su interior es el alma. La motivación, el impulso, la calidad de esa Sefirá es el alma de esa Sefirá. Y el recipiente es el cuerpo. Entonces nosotros podríamos decir que el cuerpo se oculta dentro del alma. El alma se oculta dentro del cuerpo. Pero en realidad lo que trata de hacer a Kadosh Baruj Hu, poniendo el alma dentro del cuerpo, es que a través del cuerpo ella se revele. Y a pesar del cuerpo. Y eso es lo que hablamos en general de lo que es Yahweh Tachtonim. Una morada en los mundos inferiores.
Tachtonim, acá vemos también algo similar, porque se refiere en especial a este mundo inferior, el mundo material. Entonces Dios se esconde dentro de este mundo material, pero la verdadera intención es revelarse, mostrar que Dios es infinito, es tan infinito que se puede revelar incluso en los lugares más cerrados, más ocultos que existen. Entonces, como dice José, esto es parte todo del proceso creativo. Y para que sean creativos de verdad tienen que actuar en forma conjunta, como dice Larissa, que tiene que haber interinclusión de la Sefirot. Muy bien. Entonces, dice, cuando sus hermanos se dieron cuenta de que su padre lo amaba más que a todo el resto, comenzaron a odiarlo. No podían decirle una palabra pacífica. Son las sefirot que no están rectificadas. Cuando una de las emociones del corazón ve que las otras emociones, que una de las otras emociones está poniéndose por encima, entonces el alma animal, las emociones que corresponden al alma animal tienden a luchar entre sí para predominar. En cambio, Yosef, que recibió de Jacob es Tiferet, la armonía, por eso está en el centro de las cualidades del corazón. Sirve para rectificar a ese mundo paralelo, a ese árbol de la vida paralelo que corresponde a Isaac. El árbol de la vida de Jacob es el árbol del mundo del Tikkun, donde hay armonía. Es el alma divina, es la voluntad de Dios, el objetivo de la llegada del Mashiach, el mundo del Tikkun. El mundo del caos es cuando las sefirotas están desintegradas, o llaman Nikulim. Nikulim quiere decir puntos, cada una es un punto separado. La armonía significa actuar en conjunto, que cada uno vibre en consonancia con el otro, no que sea igual. Al contrario, si todo es lo mismo, si todos son iguales, no hay armonía, hay unísono, como el canto gregoriano, que son todos cantan al unísono. En cambio, la armonía de una orquesta es la máxima expresión de la unidad, porque la unidad se ve cuando hay distintas voces, pero que van todos hacia el mismo objetivo, todos van hacia Malhut, la acción, a hacer la voluntad de Dios. Hay un árbol paralelo que es el árbol de Isaac, que se llama Sitra Ahara, o el otro lado de la Kedushá. Esto que agregamos al cielo se llama Kedushá, lo sagrado, lo correcto, lo kasher. Lo contrario se llama Sitra Ahara, las cáscaras de la impureza, porque dentro suyo hay luces donde cada una está desintegrada de la otra, desarmonizada con la otra. Y entre ellas se destruyen, y destruyen todo lo que hay a su alrededor. Por eso decimos que la armonía no es que agarrar todo y que todo esté junto. Hay veces que hace poco me incorporaron a un grupo de WhatsApp donde hay mucha gente y eufemísticamente se llama convivencia. No sé si alguno de ustedes está allí, pero es muy interesante y muy divertido lo que pasa, porque a veces usamos eufemismos para referirnos a cosas y en realidad estamos diciendo lo contrario. Por ejemplo, cuando se le llama ortodoxo a los que cumplen la Torá de forma estricta, ortodoxo parecería como que es todo igual, todo firme, que no cambia. Al contrario, los que cumplen la Torá durante todas las generaciones fueron agregando y fueron aumentando, y fueron haciendo que tenga más aspectos,
fueron haciendo que sea algo vivo. En cambio, los que se llaman conservadores, hay lo que se llama el movimiento Masortí. Masortí quiere decir tradicionalista, que cuida la tradición. Y sin embargo es un eufemismo, porque lo que tratan de hacer es cambiar justamente, eliminar muchas de las cosas y tratar de incorporar cosas de otras religiones que no son las nuestras. Y en realidad es reformista. Hay muchos eufemismos. Este grupo se llama convivencia y los que lo hicieron verdaderamente quieren que haya una convivencia. Pero el asunto es que no pueden convivir juntos Isaac y Jacob hasta que Isaac no se rectifique. El objetivo de Jacob es rectificar a Isaac justamente, donde están las luces desbocadas, que cuando bajan, cuando se revelan en este mundo, se transforman en las cosas impuras, porque lo más alto cae a lo más bajo. Entonces el rescatar esas chispas de divinidad es justamente elevarlas, no dejar que estén ahí en lo más bajo de todo, es ponerles recipientes para que se puedan expresar. Y esas son nuestras emociones del alma animal. Y representan, por ejemplo, todos los pseudo cabalistas que hay en el mundo, que incluso muchos ni siquiera son judíos, pero hay algunos que son judíos y sin embargo explican cosas que las mezclan con otras religiones. Por eso nuestros sabios nos enseñaron Jochmat Agoim Tamin, Torat Agoim al Tamin, la sabiduría de la ciencia de las naciones, puedes creer. En cambio, en la sabiduría, en la Torá de las naciones, o sea, la parte espiritual de las naciones, cómo se conectan con Dios, en eso no tenés que creer, porque Dios le dio al pueblo de Israel la forma que quiere conectarse, y a través de la idolatría no se puede conectar. Entonces, esta nueva Kabbalah o desviaciones de la Kabbalah, a veces algunos lo llaman, no, yo quiero estudiar Kabbalah, no quiero estudiar Torah ni quiero estudiar judaísmo. Entonces es un error, porque la Kabbalah es parte de la Torah, es parte del judaísmo. Si lo separás de eso, se transforma en un recipiente vacío, se transforma en citra ájara. Es como decir que dentro de la medicina hay una persona que es un cirujano, pero antes de ser cirujano, tiene que ser médico, tiene que conocer todos los aspectos del cuerpo humano. Incluso hay cirujanos que son especialistas en distintas partes del cuerpo. Entonces no puedo decir, no, yo quiero ser cirujano, pero no quiero ser médico. No existe una cosa así. Si vamos a las medicinas tradicionales, es de esta manera. Si vamos a las medicinas alternativas, que hay tantas, que posiblemente son mejores que las medicinas tradicionales, ahí podemos conseguir un ejemplo mejor de lo que es el judaísmo. Dentro de las medicinas tradicionales, alternativas, hay muchas cosas, como trae el Rambam, que son formas de vida, no son solamente un remedio para curar una enfermedad, un síntoma de la enfermedad. Es muy fácil operar a una persona y sacarle las amígdalas o sacarle el apéndice o sacarle el estómago, como se hace hoy. Es muy fácil que una persona esté enferma y darle una pastilla, darle distintos remedios, pero que en realidad no hay remedios que curen a la persona. La persona lo que tiene que hacer es tener una vida sana, en la comida, en el sueño, en el ejercicio, en el estudio inclusive, en todas sus actividades, su relación con las personas. Entonces, lo que se llama la medicina holística, la medicina que abarca todos los aspectos de la persona, eso es algo bueno. Pero si yo digo que dentro de la medicina holística está la parte de, hay gente que cura a través de la meditación, hay gente que cura a través de la comida, hay gente que a través de
distintas técnicas. Entonces dice, no, lo único que existe para curar a la persona es la acupuntura. O lo único que tiene que hacer la persona para curarse es meditar. Entonces eso también es lo mismo. Para una persona, para que esté sana, tiene que estar en todos sus aspectos. Pues el verdadero médico, el verdadero curador, es el Mashiach. El Mashiach viene a ocuparse tanto de los aspectos espirituales como de los aspectos revelados. Entonces la Kabbalah son los aspectos ocultos de la Torah. Entonces si vos querés estudiar solamente Kabbalah, te vas a enterar de cosas que no vas a entender nunca, porque para entenderlo hay que ver todo el Pardes. Hay que estar en contacto con todos los aspectos de la Torah. Entonces, eso significa la idolatría. La idolatría toma un solo aspecto de la espiritualidad, que a veces es más materialista todavía que el ateísmo, y que con eso piensan que se conectan con Dios, en realidad se están conectando a algo que es una creación de Dios. Y entonces ahí se están limitando ellos mismos. Pero bueno, el asunto es que estos hermanos en ese momento fueron manejados por Dios para eliminarle de su cabeza toda la santidad, o sea, taparle momentáneamente y hacer una acción de vender a su hermano. ¿Por qué fue esto? Dicen que fue porque Jacob lo mandaba a Yosef a ver a sus hermanos cuando se iban a pastorear a las ovejas. Entonces él venía y les contaba las cosas que hacían. Podía ser que había cosas que no eran muy correctas, pero por eso lo odiaban también. Un poco también porque lo querían. Washington me dice que vio algo en el interior de Yosef que lo amaba más que al resto. Cuando uno tiene un hijo, le puede gustar o le puede apreciar tanto las cosas que tiene adentro como las cosas que tiene afuera. Pero la unión del padre y del hijo es algo esencial, que está por encima de la motivación. Cuando uno se frustra porque un hijo no sale como uno quiso, o se frustra porque no hace exactamente lo que tiene que hacer o lo que yo quiero, entonces quiere decir que esa unión con el hijo está oculta, está frustrada. Y tiene que ver justamente por esto mismo, porque la persona no es completa, porque tanto físico como espiritualmente tiene limitaciones, tiene desequilibrios. Cuando uno tiene un hijo, incluso cuando, que no suceda, que a nadie le pase, pero que tiene un hijo que tiene un problema hereditario, que nació con un problema durante el embarazo, que sucede tanto, lo tienen que querer tanto como al hijo perfecto. Ese es el verdadero amor, porque hay una unión intrínseca de alma con alma. Entonces, cuando uno ve a un hijo que tiene un problema de cualquier tipo, tiene que ver con que Dios puso a ese hijo determinadas características que tenemos que ayudarlo a que pueda, que a través de eso se revele su alma. Y su alma venga a hacer lo que vino a hacer este mundo. Incluso, no, lo aleino otra vez, que no suceda. Hay veces que el chico ni siquiera llega a los 8 días. Entonces, esa alma vino a este mundo y fue, por supuesto, ya a los 8 días por algún motivo Caco del Corofó decidió. Entonces, por eso es tan importante evitar el aborto y evitar todo tipo de interrupción del embarazo, si no es establecido por causas verdaderas. Un rabino, una persona con conocimiento tiene que decidir. El aborto, por ejemplo, en el judaísmo no está prohibido. Al contrario, si siguen las leyes para preservar la salud y la vida de la madre y del hijo, a veces es necesario hacer un aborto. Pero eso no significa que cada uno puede decidir cuándo hacer un aborto
lo mismo que cuando hablamos de las otras clases, de que hoy está aceptado que la persona se suicide cuando está en estado terminal. Eso también es lo mismo. Suicidarse es como hacer un aborto. Entonces, dice que Yosef tuvo un sueño. Ese sueño es justamente la revelación de Keter dentro de la conciencia. Que cuando, con Moshe Rabbeinu, esa revelación era en forma de cuando estaba despierto. En general, con todos los profetas, esas revelaciones se producen en estado de sueño para que la persona entre como en una nube, como explicamos en la clase anterior. El sueño es una nube, ese estado intermedio de conciencia en que uno no siente que está, no siente verdaderamente su cuerpo y que está despierto, pero tampoco está completamente dormido, tampoco está completamente inconsciente. Entonces el sueño también es como la nube donde entraba Moisés para recibir la revelación de Dios. Y entonces ese sueño se lo contó a los hermanos, y entonces más lo odiaron. ¿Por qué? ¿Qué decía el sueño? Atab dice, Vayomer Aliyem Shimuna a Halom Ayer Halamti. Escuchen por favor este sueño que he soñado. Entonces dice, Veine, Anahnu Mealmim Alumim Betoch Asadeh, Veine Kama Alumotai, Alumotei Vegam Nitzavah, Veine Tesubena. Entonces dice, atábamos las gavillas en el campo, estaba en un campo, soñaba en un campo donde todos eh, hacían gavillas con las espigas del trigo, del cereal, y entonces de repente una de las gavillas se levantó, que era la gavilla de él, y todas las demás gavillas que eran ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Eso era una alusión a que los 11 hijos restantes de Jacob se inclinaban ante Yosef. Nosotros que conocemos lo que pasó después, ya nos imaginamos, pero ellos no se imaginaban, ellos pensaban que Yosef se estaba haciendo el rey y se estaba enseñoreando sobre ellos. Además lo odiaron. Entonces, si ustedes siguen leyendo, seguramente habrán leído ayer, a continuación hay otro sueño más. Hay un sueño que habla de las estrellas, la luna y el sol, y todos ellos, 11 estrellas, la luna y el sol, se inclinaban frente a Yosef. Eso soñó y lo contó a los hermanos, y más se enojaron todavía. Queremos hacer una meditación acerca de esto y compararlo con los sueños del faraón. Los sueños del faraón eran sueños completamente terrenales. Primero soñó con las espigas también, pero eran espigas, 7 espigas, que eran 7 espigas lindas, hermosas, de trigo sano y abundante, que eran comidas por 7 espigas flacas. Y luego sueña con 7 vacas gordas y bellas, que eran comidas por 7 vacas. Primero sueña con las vacas y después sueña con las espigas. Como nosotros sabemos, luego Yosef se lo interpreta como que iba a haber 7 años de abundancia y que después iba a venir 7 años de escasez que iban a comerse todas las reservas de los años de abundancia. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Pero en la Parashá Miketz. Pero acá vemos una relación muy interesante entre lo que soñó Yosef
que es del lado de la pureza, y lo que soñó el faraón. Por un lado, los dos sueños del faraón eran terrenales. En cambio, los sueños de Yosef, uno era terrenal y el otro espiritual. En los sueños del faraón se habla del número 7. Y 7 tiene que ver con la naturaleza. Son sueños en que la persona está completamente manejada por las leyes de la naturaleza. Y lo único que le importa es eso. En cambio de Yosef, habla del número 13. Primero habla del 11 y el mismo, que son 12 personas, 11 gavillas más 12. Y luego habla de 11 estrellas más la luna y el sol, que es 13. Son todos números que representan niveles de la divinidad. Por otro lado, los sueños del faraón eran un descenso, porque primero sueña con el nivel de animal, high, después sueña con otro nivel inferior, que son las gavillas. Por otro lado, Yosef primero sueña con gavillas, que es el nivel de tzumea, de vegetal, y después sueña con un nivel espiritual, las estrellas, la luna y el sol en el cielo. Primero es terreno, después espiritual. En los sueños del faraón no hay nada más que los 7, que son la naturaleza. En los sueños de Yosef está el hombre. Hay un ser humano y hay un líder al cual se posterna. Y eso alude a que el faraón, representando al Sitra Ájara y a aquellos pueblos del mundo que no reconocen la unicidad de Dios, se aferran a las leyes de la naturaleza. Y Yosef mismo, cuando le transmitió los mensajes, lo habló en su idioma, para que, como sabe que el faraón le teme, a pesar de que piensa que él es Dios, en realidad está temiendo las leyes de la naturaleza. Y por eso puso todo en manos de Yosef, porque sabía que Yosef era el que verdadero conector de Dios con la naturaleza. Y él se quedó aparte. Durante todos esos años no se lo nombra al faraón. Él le da su anillo, le da todo el poder, le deja que maneje todo a Yosef. En cambio, en los años de Yosef hay un reconocimiento de las espigas y incluso de las estrellas y la luna y el sol, que son objetos de idolatría, un reconocimiento de todos ellos que son verdaderamente criaturas, creación del uno, que está representado por Yosef. Yosef representa en este caso al líder de la generación, representa al Rebe, al representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, aprendemos muchas cosas interesantes de estos sueños de Yosef y en relación con Jacob. Está dicho que el orden del desencadenamiento de los mundos es de arriba para abajo, de revelación a ocultamiento. Y que nosotros tenemos que tomar todas esas cosas que ocultan la divinidad y elevarlos a través de sacarle las cáscaras impuras. ¿Cómo se puede hacer eso? Está dicho que Jacob, cuando volvió de su suegro, perdón, cuando se iba para afuera, soñó también con una escalera. Hay una conexión intrínseca entre el sueño de Jacob y el sueño de Yosef. Decía que esa escalera, sus pies estaban asentados en la tierra y la cabeza, literalmente roshá, rosh quiere decir cabeza, la parte de arriba de la escalera, estaba en los cielos. Y cuenta el Midrash que esa escalera estaba apoyada en Beersheba, y cuando
sube, pasaba por arriba de Jerusalén. Quiere decir que el intermediario entre ese mundo espiritual y el mundo material, el mundo espiritual, el ascenso en el Sulam, en la escalera, se hace a través de Jerusalén, o sea, a través del trabajo del pueblo de Israel en el templo del sagrado, donde se prende la menorá, donde se comen los panes, donde se hace el incienso, donde se hacen los sacrificios en el altar exterior. Entonces, primero, y de ahí Yosef recibe de Jacob, primero hay un trabajo material acá en este mundo que tenemos que realizar. Tenemos que trabajar en el campo. Esa es otra de las diferencias entre los sueños de Yosef y Faraón. El Faraón directamente ve las vacas y ve las espigas. Él no hizo ningún trabajo para recolectarlas. En cambio acá, como estamos leyendo, esas espigas eran recolectadas por ellos mismos. Ellos mismos estaban haciendo ese trabajo. El trabajo del campo representa a este trabajo que estuvimos analizando al principio de la clase de refinar al mundo a través de cumplir los preceptos con las cosas materiales, pero dentro de la persona representa trabajar con las cualidades de la mente y el corazón para unificarlas y armonizarlas, para revelar a Dios dentro de cada uno de nosotros. Y harán un santuario y me revelaré dentro de ellos. No está dicho dentro de él, del santuario, sino de ellos, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel, así dice la Torah. Y así nos explican los Jajamim. Así, cuando los pies están asentados en la tierra, habíamos explicado que el judío tiene la capacidad de tener los pies en la tierra y la mente conectada con Dios. Cuando los pies están en la tierra, significa que tenemos que trabajar literalmente con las cosas de este mundo, hacer gavillas. Entonces, el hecho de hacer gavillas también significa la unificación de las sefirot, de las cualidades de la persona, de los atributos del alma. Y también en el cuerpo mismo, la vejez significa desintegración. La juventud significa integración. Todos los órganos están trabajando juntos, las hormonas, la sangre que circula perfectamente, los nervios y las axones de las neuronas del cerebro que están conectadas con el cuerpo y la manejan perfectamente. Todo eso se llama integridad. Cada órgano trabaja en lo que tiene que hacer, pero se comunica con el otro y actúan en conjunto. Así es, eso se llama salud. Y así trabajaban todos los hermanos, pero se posternaban frente a Yosef. Yosef representa, como decíamos recién, la revelación de Keter en la parte terrenal, en Malhut. En Yosef que se conecta con Malhut. Y Yosef es llamado el justo fundamento del mundo. Sadik y Esod Olam. Es el Mashiach en cada generación, es el líder de la humanidad en cada generación, lo que nosotros llamamos el Rebbe. Entonces, lo que nos enseña que las gavillas y los cuerpos del cielo se inclinan hacia Yosef es que todos miramos al Rebbe, miramos al líder del Moshe de la generación para poder conectarnos con Dios y seguimos sus instrucciones. Dentro del cuerpo tenemos la mente, el corazón y el hígado. Moach, Lev, Kabed. Que las iniciales literalmente forman la palabra Melech.
Entonces, dentro del sueño, dentro del cuerpo hay 3 cabezas. Una es la cabeza misma, el cerebro. Otra es el centro de la vitalidad del cuerpo, que es el corazón. Y otra es la movilidad y la purificación del cuerpo, que es el hígado. Moach, Lev, Kabed. Entonces, cada uno, hay órganos que dependen de cada uno de esos 3 centros. Pero todos los órganos, incluso el corazón y el hígado, depende del cerebro. Depende de las órdenes del cerebro. Entonces, ese cerebro representa el Rebe, que es Chabad, Chokhmah, Binah y Da'at. Las emociones tienen que tener fuerza y tienen que tener ese impulso, pero tienen que estar dirigidas por la mente. Y también las acciones representadas por el hígado. Y esto es lo que representa este sueño de Yosef. Pero decíamos que todo eso, todo este trabajo es para elevar la creación a Dios, mostrar la espiritualidad que hay en ello. Y eso representa el ascenso en la escalera de Jacob. El ascenso en la escalera de Jacob dice que además la cabeza estaba en los cielos. Y eso es el segundo sueño de Yosef, donde están las 11 estrellas, la luna y el sol, que representan a los 11 hermanos y a Jacob y a Bilá. Dice Rashi que nosotros podríamos pensar que representa a Jacob y a Rachel, pero Rachel ya había muerto en ese momento. Representa a Bilá, que era la sierva de Rachel, que era la concubina de Jacob, que le dio los hijos a Jacob que Rachel no podía tener, que era estéril. Entonces Bilá representa también a esas fuerzas del mundo que se unen con Jacob para producir cosas sagradas. Entonces, eso mismo también se tiene que inclinar al Rebe, al tzadik de la generación, que era Yosef, que era el que sustenta a toda la generación. Entonces, Bilhá, la concubina, representaba al hígado, a Malhut en ese momento. Jacob representaba a Tiferet, a las emociones, a las 6 emociones del corazón, Zeranpin. Y todo eso tenía que estar unido también al cerebro. No solamente en lo espiritual, no es solamente en el mundo físico. O sea, no solamente le tenemos que pedir al Rebe que nos dé sustento, que nos dé salud, que nos dé hijos, que nos dé cosas materiales, sino que también tenemos que estar conectados con el Rebe cuando buscamos las cosas espirituales. Muchas veces iban al Rebe y le preguntaban, dígame, ¿cómo puedo hacer para tener suceso en la fábrica? ¿Cómo puedo hacer para tener hijos y todo eso? Por supuesto que él después le decía, porque el Rebe sabía, pero dice, ¿por qué vienen a preguntarme eso a mí? Y yo soy experto en Alajá, yo soy experto en cómo se tienen que cumplir las leyes de la Torá. Pregúntenme de las leyes de la Torá. Pero igual les daba una brajá y les daba un consejo para sus asuntos materiales. O sea que estos dos sueños nos muestran cómo, además de estar libre de la idolatría, para estar libre de la idolatría, tenemos que estar conectados al líder de la generación, conectados al Rebbe. El Rav Ginsburg y toda nuestra institución y muchos otros movimientos dentro del judaísmo ayudan a conectarse a cada uno de los hijos, a cada una de las tribus,
a cada una de las tendencias que hay dentro del judaísmo a Dios, al líder de la generación, que es el enviado de Dios en este mundo. Pero la finalidad última tiene que ser conectar a Dios con todo lo que nosotros somos. Yo, mi alma, mi cuerpo y todos los que me rodean, todas mis posesiones también. Y eso es lo que muestra esta parcial de la semana. Y así es como se forma el pueblo de Israel, que finalmente sale de Egipto y recibe la Torá y hereda la tierra. Después hubo exilios, y hubo redenciones, y hubo exilios. Entonces eso representa los distintos ciclos de maduración que tiene que hacer y de evolución que las personas tenemos que hacer. Donde tenemos ciclos donde nos elevamos, luego de repente caemos, pero cada elevación es superior al estado que estábamos antes. Generalmente nos quedamos más bajo, pero cuanto más bajo caemos es porque el impulso va a ser más grande y nos vamos a elevar más. Y esto también es el mensaje de Hanukkah, porque Hanukkah también, nos dice el Rebbe, ustedes habrán leído muchas cosas acerca de Hanukkah. Yo les quiero dar algo muy interesante para terminar esta clase, que se vayan también con algo de Hanukkah. Vamos a poner una melodía, 2 minutos, para que recapaciten, para que recuerden algunas de las cosas que hablamos, y luego vamos a hablar de Hanukkah y nos vamos a despedir. ¿Se escucha bien la música o satura? ¿Satura un poco?
Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase. Les acabo de poner el enlace de este Nigún que acabamos de escuchar. Y ahora les pongo el enlace del Nigún que escuchamos al principio de la clase. Cópienlos, después los escuchan, son hermosas canciones. Hanukkah, ustedes saben que fue establecido por los sabios para recordar el milagro que sucedió hace más de 2000 años, cuando los Hashmonaim, los Kohanim, los sacerdotes del pueblo de Israel, vieron que habían mancillado el templo, habían entrado invasores que dominaban la tierra de Israel. Primero eran los sirios, después los romanos conquistaron a los sirios y nos mantuvieron en la tierra de Israel, pero si los sirios tomaban tributos de los judíos en la tierra de Israel, después cuando los romanos tomaron a los sirios sobre sí, entonces los tributos y los impuestos establecidos sobre los judíos eran dobles, mucho peor todavía. Entonces, hicieron todas clases de prohibiciones, de estudiar la Torá, de Milá, eran los griegos en realidad. Todo tipo de impedimentos para que se siga mostrando que la Torá y la creencia del pueblo de Israel en el Dios único. Y entonces entraron en el templo, lo desecraron, sacaron todos los objetos sagrados y pusieron ídolos. Y para maldad, al principio lo que hicieron es, querían seguir encendiendo la menorá, por ejemplo, pero impurificaron todos los aceites que había. Entonces decían, bueno, el aceite es el mismo, pero no tiene que, cada vasija de aceite tenía un sello del Kohen Gadol y era hecho de acuerdo con normas muy estrictas, que ninguna idólatra podía ver ese aceite, además de las leyes técnicas para que sea un aceite puro. Lo mismo que el vino incluso hasta nuestros días tiene que ser hecho de tal manera que ningún idólatra mire ese vino, porque al mirar el vino, que el vino también es utilizado para hacer idolatría, si ese vino es mirado por un idólatra, entonces queda impuro y queda inhabilitado para hacer kiddush incluso, para hacer todos los rituales nuestros judíos. Entonces, por supuesto, no se puede utilizar vino que no sea kasher para todas estas cosas. Pero el aceite en ese momento también, cuando está el Beit HaMikdash y se enciende la menorá, tiene que ser con aceite puro y cuidado, hecho por personas judíos que cuidan todo eso. Entonces, cada una de las vasijas que servía para un día tenía un sellito, el sello del Kohen Gadol, que eso era puro. Entonces tomaron todas las vasijas, las abrieron, no las tiraron, solamente las abrieron para mostrar que ya no estaban puras. Entonces, en realidad no habían impedido que se encienda la menorá, pero el hecho de que sea impuro, incluso de acuerdo con la halajá, se puede hacer en caso de que no haya aceite puro, pero los Kohanim vieron que todo esto estaba llevando a la perdición del pueblo de Israel, porque ya había también muchos judíos que se estaban helenizando y que compartían, se asimilaban a las leyes helénicas, como vemos hasta hoy en día. Entonces eso los Kohanim no pudieron permitir, ni que se impurifique el aceite, ni que se impurifique
la chispa divina, el alma divina que hay dentro de cada una de las personas, que representa justamente, está representado por el aceite de oliva para encender la luz. Hay 4 alimentos que son imprescindibles para la persona, que son el agua, el pan, el vino y el aceite. El agua hay que tomarle en mayor cantidad y es imprescindible. Si la persona no lo toma, no puede vivir. El agua representa la Torá en general. El pan representa aquella parte de la Torá que uno estudia e incorpora dentro suyo, y que, como el pan, también es imprescindible para vivir. Uno puede estar un poco sin pan, sin pan unos días, un poco más que sin agua, pero de todas maneras el pan representa esos aspectos de la Torá que también son imprescindibles para vivir. Uno puede vivir a pan y agua, pero para que la vida tenga sentido necesita conocer algunas cosas interiores. Necesita conocerse a sí mismo, necesita conocer los motivos por los cuales se está viviendo. Y eso está representado por el vino. El vino es el nivel de Razin, las cosas ocultas de la Torá, la Kabbalah. El vino no es un alimento imprescindible, pero es un alimento que sirve para también cuidar la salud cuando es un buen vino, pero sirve también para dar alegría, dar placer a la persona. Representa los secretos que son la Kabbalah. Pero el aceite de oliva puro, solamente se toma en gotas, o lo sumo una pequeña cucharita, y mezclado con el resto de los alimentos. Y ese aceite puro, ese nivel, representa a los secretos de la Torá, que es el Hasidut, que no solamente son los secretos de la naturaleza, la sefirot, sino que es el interior del alma de la persona. La Kabbalah estudia lo que surge después de la creación de los mundos, a partir de Jochma, a partir de la contracción. Por eso la Kabbalah explica, y así dice la Arizal, que lo primero que existieron fueron los recipientes, y luego existieron las luces, y luego entraron las luces en ellos. Pero eso es la creación del mundo. Pero hay algo que está por encima del mundo, que está antes de la creación, antes de la contracción inicial, que es la luz infinita de Dios y la esencia divina. Entonces, el vino revela aquellas cosas que están por encima, por debajo de la creación, por debajo del primer tzimtzum, de la primera contracción. Por eso el vaso tiene que ser tomado en vino. El vino tiene que ser tomado en un vaso. En cambio, el aceite representa aquellas cosas que están antes de que Dios creó el mundo. Y antes de, como Dios crea constantemente el mundo, hay ese aspecto de Dios ahora mismo que está antes de la creación, los motivos de la creación. Entonces, esos son los secretos de los secretos que estudia Hasidut, y que están escondidos en la parte más interior del alma divina. Y es el secreto de las cosas que están ocultas dentro de lo más profundo de la creación, y que son las que revelan nada más que el Hasidut, porque el Hasidut tiene la capacidad de conectar las partes reveladas y las partes ocultas. La Torá divina de Dios con la naturaleza y con la ciencia, el cuerpo y el alma. Lo más elevado revela lo más bajo. Por eso Dios, que es lo más elevado y lo infinito, quiere revelarse en este mundo material. Por eso la Kabbalah dice, todo lo que tenemos que hacer es elevarnos hacia Dios y despojarnos de estas cosas de este mundo. En cambio, el Hasidut explica que no. Tenemos que elevarnos hacia Dios. El objetivo de Dios es que vivamos dentro del cuerpo,
que vivamos dentro del mundo, porque acá es donde Él quiere vivir, y esa es la llegada del Mashiach. Y ese es el aceite puro que cuando es contaminado, cuando el concepto del Mashiach es contaminado por creencias extrañas, cuando toda la Torá y el alma divina del pueblo de Israel es contaminado y se contamina, se heleniza con el resto del mundo, entonces ya no puede funcionar. Todas las demás partes pueden llegar a funcionar, pero el objetivo final de la creación del hombre, por qué yo existo, eso nunca lo voy a poder conocer. En cambio, si yo me conecto con el Rebbe, con el Tzadik Esod Olam, él es el que me lleva justamente a conocer la parte más profunda de mi corazón, la parte más profunda de mi alma, y ese es el Hasidut. Y ese es el mensaje de Hanukkah. Y explica el Rebbe que en realidad hay algunas diferencias entre la Hanukkah y la menorá que se encendía dentro del templo sagrado. Esas que encendieron justamente los Hashmonaim, los Kohanim, cuando recuperaron, cuando encontraron una pequeña vasija escondida que Dios creó, que Dios protegió con el sello, y esa vasija representa justamente a ese punto central, al núcleo del corazón, donde está escondida el alma divina, quiere revelarse. Ellos lo revelaron. Entonces, los Hashmonaim, que eran los más estrictos en cumplir, son el espíritu del Baal Shem Tov y del Hasidut. Por eso la festividad más hermosa para el Baal Shem Tov era Hanukkah. Y por eso la redención del Admur HaZaken, del Rebbe de Chabad, fue en Kislev también, pocos días antes de Hanukkah, para poder revelarlo. Entonces dice el Rebbe, en 5 minutos termino, no los quiero seguir haciendo quedar, ya sé que pasó mucho tiempo, ya cuánto estamos, ya estamos 100 minutos juntos. Yo no me quiero despedir de ustedes, tengo tantas cosas para darles, pero sé que hoy es domingo y cada uno tiene que prepararse para el trabajo de la semana, así que les digo estas últimas palabras y nos vamos. Dice el Rebbe, para entender cómo es el tema de las luces de Hanukkah, hay que ver que lo que establecieron los Jajamim, los sabios, fue que el milagro de Hanukkah era por las luces de Hanukkah, que el aceite duró para 8 días a partir de una sola vasija. Pero todas estas normas que establecieron los sabios, en general, de Hanukkah y de todas, o sea, todas las normas que establecen los sabios, tienen que ver con las leyes que estableció la Torá. Pero de todas maneras, en Hanukkah se ven algunas diferencias. Por ejemplo, en el número, los brazos y las velas, las luces que se encendían en el santuario, eran 7. Y acá nosotros encendemos 8. Y cada día encendemos una más. Y vamos encendiendo de a una. Por otro lado, la menorá estaba dentro del templo. Estaba en el lado sur, en la parte derecha del templo sagrado. El Kodesh HaKodashim estaba en el patio occidental, del lado donde hoy está el templo, el muro de los lamentos. Entonces, cuando entraba el Kohen Gadol y se dirigía hacia el muro occidental, se dirigía hacia el Kodesh HaKodashim, desde el punto de vista del templo, a la derecha estaba
que la derecha es el sur, a la derecha estaba la menorá. Hacia el norte, o sea, hacia la izquierda, estaba el Lejem Hapanim, y hacia el este estaba el altar del incienso. Entonces, dice, la menorá estaba en la parte derecha dentro del santuario, en la parte que se llama el Kodesh. En cambio, la Hanukkah se encendía afuera, entonces se enciende en la parte izquierda. A la izquierda, por ejemplo, de la mezuzá, cuando nosotros encendemos. Por otro lado, las luces de Hanukkah se encendían lo que se llama Plak Aminjá. Antes de que se ponga el sol, cuando 1 hora y cuarto, que se ponga el sol, cuando se hace la tefilá de Minjá, cuando se hacían las ofrendas vegetales en el templo sagrado. En cambio, la Hanukkah se prende de noche, después que se pone el sol. Las luces de Hanukkah es un orden un poco diferente al orden del encendido de las velas. Y entonces el Rebbe Rayat, dice el Rebbe, o sea, su suegro, el Rebbe anterior, dice, aparte hay otra diferencia entre ellos, que las luces de Hanukkah, la mitzvah es ponerlas afuera. Y no encontramos ningún precepto que sea una mitzvah hacerla afuera, en el exterior de la casa, en el exterior, en donde está toda la gente. Al contrario, en general todos los preceptos se hacen en la intimidad, o dentro del Beit HaKnesset, o dentro de la casa, pero que sea especialmente, que tenga que ser hecho especialmente fuera, donde está todo el mundo, esa es la única. Porque incluso en Purim, también hay una mitzvah de mostrar el milagro hacia afuera. Pero, sin embargo, en Purim, todas las celebraciones, la lectura de la Megilá y todas las cosas se hacen adentro, no hay una obligación de ir a leer la Megilá de Esther afuera. Incluso la comida festiva que se realiza y todas las regalos que se hacen a los pobres y a los amigos, todo eso se puede hacer dentro de la casa lo más bien, no hace falta que se haga en forma pública. Entonces tenemos que, por un lado, 7 brazos contra 8 brazos, tenemos afuera en vez de hacerla adentro, y tenemos que una se hace a la derecha y otra se hace a la izquierda. Entonces el Rebbe nos explica, yo les voy a decir algunos puntitos, poquitos de una enseñanza muy larga, un mamar muy lindo, pero en definitiva el tema es que el tema de las luces de Hanukkah es para iluminar la oscuridad. Y a través de la guerra que hicieron los griegos, de hacernos olvidar la Torá y de transgredir los decretos y las leyes que son la voluntad de Dios, en especial que entraban al santuario sagrado y purificaron todos los aceites que había allí. El hecho de que los Kohanim los vencieron significa que la luz venció a la oscuridad. La luz venció a la impureza del Sitra Achra. Y por eso, cuando el reinado de los Hashmonaim se impuso y vencieron a los griegos, establecieron
que el milagro se iba a recordar a través del encendido de la Hanukkah, encendido de las velas. ¿Para qué? Para poder encender, iluminar la oscuridad. Y por eso el tiempo, el momento en que se encienden las velas de Hanukkah, es justamente cuando baja el sol, cuando el sol ya no está. Porque el tema de encender las velas de Hanukkah es para iluminar cuando hay oscuridad en el mundo. Y por eso también el lugar donde se enciende es afuera y en la parte izquierda. ¿Por qué? Para iluminar también la oscuridad que hay en el mundo afuera, donde está toda la gente, donde allí es donde hay Yenikat Ahitzonim. El interior representa el interior del corazón, el interior donde está el alma divina. En el alma divina no hay impureza. Las fuerzas de la impureza no pueden tomar de ahí, porque ahí es todo puro, es aceite puro dentro del Beit HaMikdash. Adentro del alma divina es el Beit HaMikdash. Pero, ¿qué son las fuerzas de la impureza? Las fuerzas de la impureza estudiamos cuando estudiamos la Kabbalah de la Arizma, provienen del lado izquierdo. El lado izquierdo es Geburah. Binah es el lado izquierdo, pero el Binah es la madre que da, a través de poner límites y poner el útero, la oscuridad del útero produce vida. Geburah representa a poner rigor, poner límites. Y los límites también sirven para la armonía, como dijimos antes. Cuando el Gesed, que es lo ilimitado, el amor ilimitado está equilibrado con el temor, entonces es Tiferet, es la belleza, hay armonía, no hay como las luces del caos que son sin límite, y tampoco son como las cáscaras impuras que son puro límite y no hay luz en su interior, hay armonía. Pero cuando ese rigor se extralimita, por ejemplo, un padre que le pega al hijo simplemente porque le quiere pegar, pero no hay ningún motivo para enseñarle, le pone límites simplemente porque él quiere dominarlo al hijo, pero no es para educarlo y para darle amor. Cuando ese límite es dado sin amor, es un castigo sin motivo, entonces eso se transforma en impureza, se transforma en maldad, se transforma, como dijimos al principio de la clase, que sale del árbol de la vida, de la pureza, de la kedushá, y ese rigor se transforma en impuro, sale de ese árbol y se transforma en un árbol donde todo es geburá, donde hay 10 sefirot impuras. Eso es lo que llama el Sitra Achra, el otro lado de la santidad, que está representado por el alma animal. El cuerpo no vive sin alma, o sea que el cuerpo mismo, que aparentemente oculta el alma, vive del alma. Cuando el alma se va, el cuerpo se desintegra. Pero así como el parásito vive del alma y piensa que cuanto más le quita, cuanto más domina, más va a tener para él. Pero es al revés, cuando más le quita, más lo mata y más se mata a sí mismo. Entonces, esas son las fuerzas de la impureza. No existe impureza si no hay santidad. Pero si esa fuerza de la impureza ocultan la santidad, al final eliminan la santidad y también se elimina la impureza. Por eso la muerte es la máxima impureza que hay en el mundo. La muerte es porque el alma se va, y cuando el alma se va, el cuerpo se desintegra, vuelve a la tierra y la impureza se termina. Por eso el cuerpo hay que enterrarlo, no quemarlo ni tirarlo al agua, sino que hay que ponerlo dentro de la tierra y que la tierra haga que el cuerpo se desintegre por sí mismo y toda esa impureza que podía haber quedado en el cuerpo, que es la impureza de la muerte,
toda esa impureza se va sola. Se transforma en tierra, que de la tierra puede surgir nueva vida. Por eso cuando estudiamos el Rebbe Rajab, él dice que son como las hojas secas que caen del árbol, como las cáscaras de la corteza del árbol que se descascara y cae a la tierra, que por sí misma no tiene ninguna vitalidad, son unas cáscaras sin luz. No es como el fruto que cae a la tierra y dentro de sí lleva la vida. Son nada más que cosas que se desprenden del árbol y que no tienen utilidad, que tienen que ir a la tierra y se desintegran y vuelven a ser tierra y se transforman en abono para dar para que crezca un nuevo árbol. Pero si en ese abono no cae una semilla que viene de ese mismo árbol, entonces son solo cáscaras impuras, es una tierra estéril, es un desierto. Y así pasa también con los pueblos que quieren destruir al pueblo de Israel. No saben que del pueblo de Israel viene la vitalidad y la luz para todo el mundo. Y lamentablemente hay muchos que están helenizados, me salía evangelizados, pero también sería la plaga de hoy en día, que creen que por ser iguales al resto del mundo, entonces así es como va a vivir el pueblo de Israel. Y es todo lo contrario. Cuando nosotros copiamos las cosas que tienen que ver con la santidad, que es la idolatría de los otros pueblos, cuando copiamos la idolatría de los otros pueblos, entonces estamos matando, estamos ocultando el alma divina que llevamos dentro. Estamos aumentando el rigor y eso es el lado izquierdo. No es que el lado izquierdo del árbol de la vida sea impureza, sino que de ahí, cuando sale, cuando se separa, eso se transforma en impureza. Y entonces por eso la Hanukkah se pone a la izquierda de la mezuzá y se pone a la izquierda, afuera del templo, en la parte izquierda, porque es para iluminar esa cáscara impura, la citra ájara, porque la luz elimina la oscuridad. Y así, a través del trabajo nuestro, logramos un trabajo más todavía. Decíamos que los Baal Teshuvá, aquellos que hacemos Teshuvá, no podemos transformar las cosas malas en buenas, pero sí podemos rechazar la oscuridad al encender una luz, al ser una linterna, al ser un faro. Cuando nosotros iluminamos, cuando el faro ilumina el barco, a lo mejor no puede evitar que haya olas que lo tiren, pero por lo menos le ponen una luz para que sepan dónde es el puerto para llegar y que haga todo el esfuerzo para llegar. Pero aparte están todos esos sistemas en que sí pueden rescatar al barco. Esos son los tzadikim. Los tzadikim que van y se pueden internarse, los medios que pueden ir hasta allá donde está el barco y meterse en el peligro sin morir, y ellos pueden transformarlo amargo en dulce. Nosotros a veces tenemos que estar alejados un poco del lugar donde está la impureza y desde lejos iluminar, mantenernos en un lugar puro para mantenernos como luz e iluminar desde lejos. Pero surgió el Rebbe ahora y el Baal Shem Tov en general, que salió al exterior para iluminar, y el Rebbe sobre todo dijo, ahora hay que ir incluso a donde están todas las naciones del mundo, donde antes era exilio, ahora ese es el lugar donde tenemos que ir para iluminar, porque ahora te llegó el Mashiach, y no solamente tenemos que estar escondidos en un gueto, dentro del templo, dentro del santuario, dentro del Beit Midrash, sino que si nosotros estamos conectados con el Tzadik, no, si, como dijimos antes, nuestros pies están en la tierra, nuestra cabeza está en el cielo y estamos conectados con Dios a través de seguir las enseñanzas del Tzadik, a través de seguir la cabeza del pueblo de Israel. Entonces podemos internarnos dentro de esas aguas turbulentas y estar siempre agarrados y poder salvar a otros que están allí. No solamente transformar la oscuridad en luz, sino transformar el peligro en salvación, transformar lo amargo
en dulce. Y esa es la tarea que estamos realizando ahora. Y cuando sabemos todo esto, no estamos tratando que la gente se convierta, pero sí tratamos de que todos traten de ser faroleros. Y aquellos que verdaderamente están inspirados, los invitamos a venir al pueblo de Israel, a ingresar junto con nosotros al pueblo de Israel. Y por supuesto esto no es un invento mío, sino que es algo que el Rav Ginsburg nos pidió, que traigamos a toda la gente que quiera convertirse y a todos los que quieran cumplir los preceptos de Bnei Noach para que vengan con nosotros a traer al Mashiach y estemos todos en la redención definitiva y verdadera, cuando Dios se va a revelar y va a construir el Beit HaMikdash y todo va a ser el mundo de la bondad y el amor verdadero, no solamente de palabras.